Esto es Las colinas tienen ojos, un podcast sobre cine de género. Buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un programa donde hablamos sobre cine de terror. En el día de hoy vamos a hablar sobre Alien 2, del año 1986, dirigida por James Cameron. La película nos las trae Daniel de la Vega, director y productor de cine. Ha dirigido películas como Necrofobia, El último hereje, y ahora está Con los ojos del abismo, una película del año pasado, pero que está ahí con ese proyecto también. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por esta invitación a conversar de una película que me representa en cuanto a que la vi cuando tenía 14 años. Y esto no es un dato menor, la vi no en cualquier cine, la vi en el Cine Gaumont, cine donde también estreno películas, y cada vez que tengo oportunidad de encontrarme con la gente no dejo de rescatar esa conexión que hay. Cada vez que estreno una película en el mismo cine donde vi a los 14 años Aliens El Regreso, 14 años que dice James Cameron es la película que él le hubiera gustado ver a esa edad. Yo siempre estaría agradecido con él porque yo vi a los 14 años esa película que él soñó para él a los 14. Creo que ahí hay una conexión muy fuerte y por eso elegí esta película en particular. Hace un tiempo me preguntaron qué película me gusta más, Alien o Aliens, y eso es como preguntarte a quién querés más, a tu papá o a tu mamá. Para mí no hay una respuesta para esa pregunta. Es una respuesta difícil. Yo te iba a comentar que antes de hacer el podcast el día de hoy, me puse a ver Alien 1, porque nunca la había visto. Te soy sincero, nunca la había visto en términos de ponerme ya de adulto a verla. Sí, de chico miré mucho la saga Alien, pero no es lo mismo recordarlas que ponerte a verlas ya con otra visión de mayor. Eh, y Aliens 2 la había visto hace muy pocos meses también. Y si bien es difícil elegir una favorita, está bueno hablar de ciertas diferencias y también, si querés, del último estreno de Alien, que fue Alien Romulus. La serie no la tomo porque no la vi directamente. Pero sí, una de las preguntas que siempre les hago a los invitados es por qué eligen la película que eligen, así que ya me la respondiste. Te iba a decir que para mí tiene mucha relación con la última película, Los Ojos. Ok. Sí, hace poco accidentalmente quedó en mi Instagram el afiche de Los Ojos del Abismo junto al documental Aliens Spanned de 5 horas que terminé de ver. Y lo único que puedo decir es que sí, la paleta de colores es similar de los afiches. Es lo más próximo que estuve al talento de Cameron. Se sigue haciendo lo que se puede, seguimos luchando. Con respecto a lo que decías en relación a Alien, son dos obras maestras, dos animales que en su naturaleza las dos son absolutamente representativas de sus logros. Me parece que son dos obras clásicas de culto. Creo que en el caso de la de Ridley Scott lo que hicieron fue una película de terror ambientada en una casa embrujada en el espacio, y en Aliens hicieron la guerra de Vietnam ambientada en el espacio. Creo que las diferencias son notorias. Por un lado, Scott vio la masacre de Texas y dijo, ¿cómo podría ser la masacre de Texas en el espacio? O sea, una obra de terror, mientras que Aliens transitó una obra bélica. En ese sentido, creo que, y también hay otras dos grandes diferencias. En Alien es una lucha por la supervivencia. En Aliens es la lucha por proteger a un otro. Son conflictos que se resignifican y se modifican. En ese sentido, creo que es muy difícil decir una cosa son dos grandes películas. Yo amo Alien, el octavo pasajero, porque amo el horror, y en ese sentido me identifico mucho más, porque tiene un grado simbólico que no lo tiene Aliens, y en ese sentido a mí me parece que la película se engrandece como obra de arte, digamos, ¿no? Creo que realmente la Nostromo representa un cuerpo humano
enfermo por una veneria que a través de la fecundación sexual de un útero, porque estos astronautas entran a un útero gigante y adquieren una veneria que cuando llega a la nave, de alguna manera colapsa ese organismo vivo que todo el tiempo pulsa a través de sus ventiletes, todo el tiempo se mueven como si fueran arterias y tienen el pulso en la nave. Y este alien no es más que, de alguna manera, una enfermedad y los astronautas anticuerpos, luchando por sobrevivir en una nave que es un cuerpo que al final colapsa. Hay algo simbólico en la película que es enorme, eh, pero que en Aliens gana la pulsión, y yo no te podría hacer un análisis de ese tipo sobre Aliens, pero sí te puedo decir que lo que vivís mientras la ves es un ejercicio de suspenso extraordinario que te atrapa y que no puedes dejar de estar acompañando por empatía a los protagonistas. Son dos películas diferentes y ambas mágicas. Sí, es muy, muy notorio lo que decís con respecto a Alien 1, porque yo recién la tengo vista, sobre todo por el opening de Alien 1 que te establece muy claramente lo que son los espacios y todo ese cuerpo del cual vos estabas hablando. Y es una película bastante asquerosa y bastante realista, más allá de que está todo ese laburo material sobre las cosas, sobre los efectos, sobre la cuestión de lo orgánico con lo que se trabaja en Alien, que sí, incluso la Nostromo no es una nave como cualquier otra representación en Castillo, un castillo Claro, flotante, es muy gótico. gótico, sí, total, total. Incluso eso que vos hablás, es como si estuviese respirando todo el tiempo esos gases siendo expulsados. Las Em, esclusas laten como si fueran las arterias de un corazón. Es decir, es un organismo vivo defendiéndose de una infección, que fue, digamos, parte de una relación sexual. O sea, básicamente hay un huevo digamos, fecundado, hay un astronauta espermatozoide que se combina con el ovario, eso trae la enfermedad, aparentemente el cuerpo colapsa por algo que ocurrió dentro de un vínculo sexual. O sea, la pica en realidad juega con tus temores, así como podríamos decir lo mismo de Viernes 13, que decían muchos que Jason era una veneria. Acá es eso, pero en un grado simbólico. Vos no queda en el territorio del subtexto. Por eso creo que hace a Alien algo enorme, sumado a que efectivamente el registro de género hace que la película sea completamente original. Te saca de la tierra para contarte algo que está ocurriendo dentro tuyo. Te cuenta una historia de a millones de años luz de algo que está pasando en tu cuerpo. Y eso es conexión inmediata en la película. Por eso creo que es una obra maestra. y con respecto a la de Cameron, que si bien es verdad que ese clima que tiene la uno se deja un poco más de lado por la acción y demás, yo siento que es una película súper de Cameron si uno ve la filmografía, ¿no? Más allá de que es parte de la saga, toma una secuela para hacer una película suya. Ni hablar para mí del rumbo que toma también su ex esposa, Catherine Bigelow, con respecto a la guerra, esto que vos decías, ¿no? De la película bélica. Eh, Me parece que va por ese lado en Aliens 2. Y toma algunos elementos que vos decías, ¿no? La cuestión de la supervivencia por proteger, ¿no? En este caso, el personaje de Ripley va a tener que proteger a una niña en esta Y hay película. algo, hay algo que me parece fascinante de la película, que hay que tener en cuenta que en realidad él se hace cargo que antes de esta película solo había hecho Terminator, bárbaro. Eh, o sea que él no reconoce Pirañas 2. Esta sería la única película en su carrera como director contratado. A ver si nos entendemos. Es una película por encargo. A él le dice Walter Hill y David Giller, creo que él, le dicen, quiero ser Alien 2 y lo contratan para hacer una película. Él nunca más volvió a hacer una película por encargo. O sea, este es un director contratado. Esto es lo que puede hacer Cameron cuando es un director contratado. O sea, imagínate el grado de compromiso que debe tener cuando él es productor, además, digamos, ¿no? A mí me fascina mucho en ese sentido porque, viste, ponerse a analizar qué clase a sabiendas de todas las historias que hay, de cómo fue el rodaje y de las dificultades que tuvo él de ponerse los zapatos de Ridley Scott en un equipo en Pinewood Studios, donde se había filmado el original Alien, con un equipo que admiraba profundamente la película precisamente porque la sentían propia, porque eran ingleses, sabiendo de que habían hecho una película clásica de culto y que venía un canadiense a hacer una película que había hecho una película que era Terminator, que no quisieron ir a ver porque realmente no lo respetaban,
y el tipo tuvo que imponerse frente a un equipo y lograr conquistar los corazones de alguna manera. La verdad que es un gran desafío el que asumió y lo superó con creces. Lo digo porque hoy volví a ver la película en atención a este podcast y no dejo de sorprenderme la capacidad, en un mundo sin inteligencia artificial, donde las cosas tienen que ser realizadas durante el rodaje y estar delante de cámara, en donde el tipo tenía que pararse frente a una ventana y ver lo que estaba pasando y se tenía que producir antes del rodaje en el ángulo correcto, con la posición correcta para que la maqueta esté apuntando donde tiene que apuntar para que vos puedas ver eso que se ve a través de la ventana, que no es un fondo azul, y si ese fondo azul está, se tuvo que haber producido antes. Interacción de maquetas con acción real, pero yo vi hoy un montón de maquetas que yo antes no me había dado cuenta. O sea, aparece como un trabajo de interacción permanente entre lo real con la maqueta. La reina alien permanentemente pasa a la maqueta cuando se mueve físicamente de cuerpo entero, y de pronto los detalles, o sea, hay una cantidad de previsión que hay que tener que es increíble. Y lo que decías en un momento es algo que me requedó, que es esto de cómo uno ve la película con los años. Efectivamente, a mí me pasó eso con Blade Runner, por ejemplo, cuando la vi, yo me acuerdo que la subestimé, pero ¿por qué? Porque yo era chico y me pareció lenta, me aburrió. 20 años después me reencuentro con la misma película y el que cambió soy yo, no la película, y la película ahora tiene algo para decirme que antes no podía escuchar. Eso es lo que tienen las grandes obras como Aliens, Alien, Blade Runner, además que hay una teoría que asegura que pertenece al mismo universo, ¿no? Que bastante acertada, creo. Sí, pensaba en Blade Runner cuando veía Alien 1 hoy, cómo el chabón era capaz de crear esos mundos tan... Es eso, es lo táctil. Y con respecto a Cameron, bueno, también es conocido, ¿no? Que Cameron empezó laburando en los efectos especiales. No recuerdo con qué... Estuvo exactamente. Battle Beyond the Stars, creo que era, o Galaxy of Terror. Y yo hay cosas que destaco que me fascinan. Yo hace poco vi unas cuantas entrevistas que me fascinaron. La admiración que expresó en las últimas entrevistas James Cameron sobre John Carpenter. Yo siempre entendí que desde que vos lo viste levantar el Oscar y gritar I am the king of the world, todo el mundo entendió que, digamos, realmente es un hombre habitado por un ego enorme, tiene con qué sostenerlo, debo reconocer que su talento lo precede, pero, digamos, también hay fama de ser un tipo bastante desagradable en su trato, y que se haya expedido tan gentilmente a favor de John Carpenter, reconocer su admiración, que cuando él empezó su carrera, él quería ser como John Carpenter. Y una revelación que a mí me pareció bastante desestructurante es escuchar de que él siempre se sorprendió de que Terminator fuera considerada una película de ciencia ficción, porque para él era una película de terror. Él concretamente estaba de alguna manera homenajeando, entre comillas, Halloween, porque Mike Myers es el T-800 y Sarah Connor es Laurie Strode. Es decir, una fuerza irrefrenable como Michael Myers frente a una Final Girl que es Sarah Connor. Lo que pasa es que en la historia quedó el contexto le ganó al terror y quedó como una película de ciencia ficción. Pero en esencia él soñaba hacer una película como Halloween, lo cual tiene sentido si te lo pones a pensar. En ese sentido me sorprendió bastante. Los orígenes de él son fascinantes. Hay una anécdota que me fascina de él. Él cuando fue expulsado de Pirañas 2, Los vampiros del mar, una anécdota que siempre me requedó es que a él se le cayó una cámara de 35 desde un helicóptero mientras estaban filmando. Y siempre pienso, ¿esos planos dónde están? En el fondo del océano, junto a una cámara que debe ser valiosísima. Tendríamos que encontrarla, revelar qué quedó dentro de esa cámara y quizás tengamos una perla de los primeros planos que filmó James Cameron, que algún día podrían valer millones. Sí, habría que buscarla en ese fondo del mar que tanto le interesa a él también, ¿no? En su cine. Tiene submarino para hacerlo. Sí, lo tiene completamente. Estaba pensando, ¿no? Que cuando uno nombra a James Cameron, eh, y esta cuestión que vos decís de quiero ser John Carpenter, ¿cómo lo relacionás a día de hoy, no? Porque son autores tan grandes para mí, o sea, Halloween en lo personal a mí es la película que me hizo entrar al terror. Primero la de Rob Zombie, porque yo soy de los 2000 y las remakes fueron las primeras cosas que vi de terror, y después Halloween es mi película de toda la vida de terror, y uno dice, ¿cómo, o sea, cómo haces la equivalencia hoy en día, ¿no? En esto que estábamos hablando, incluso desde la misma producción de las cosas, y esto que hablabas vos también de Cameron haciendo por encargo una película como Alien,
y cómo empiezan los directores hoy en día, ¿no? Los directores que están puestos quizás en ese nivel, ¿no? Como que hoy los directores, eh, el recorrido que tienen que hacer, porque la industria también te lleva a un recorrido que uno tiene o no que hacer, y yo siento que con los directores de hoy en día pasa mucho eso, que se los pone en un lugar que quizás es hasta incómodo para ellos, a la altura de estas bestias, y por ahí tienen recorridos mucho más pequeños, porque Y uno mirá, piensa en la... Sí, este podcast se llama Las colinas no tienen ojos. sí, Lo primero que se me ocurre pensar es en Wes Craven, precisamente un tipo que transitó toda su vida dentro del terror, un tipo muy inteligente, un tipo que siempre tuvo la intuición y que reformuló y reinventó el género en diferentes décadas con diferentes películas. Pero cuando en un momento tuvo la oportunidad de filmar una película libre para hacer lo que quisiera, la hizo, pero él siempre tuvo muy claro de que el único género en el cual él tenía el poder absoluto era en el terror. Y él empezó en el terror simplemente porque era lo que le ofrecían, porque en muchos sentidos, para empezar en esta industria, eran trabajos despreciables, porque eran como consideradas películas pornográficas, o eran películas comerciales construidas únicamente para la taquilla. Entonces, no sé si todos los directores empezaron haciendo terror porque lo querían. Yo creo que en el caso de Craven, precisamente, con películas como Las Colinas, hacían películas que realmente les daban la libertad de hacer lo que quisieran porque tenían el poder absoluto. Nadie le iba a decir a Wes Craven qué es lo que tenía que hacer dentro de una película de terror. Pero si haces otro tipo de cine, él se sentía más limitado. Y por eso terminó eligiendo el género, un género que tenía el control. Ahora, muchos empiezan haciendo terror y detestan el terror. En el caso, por ejemplo, de Cameron, a quien hemos citado, él empezó haciendo los mate painting y los efectos de las películas de Corman, hizo el mate painting de Fuga de Nueva York, por eso traje a colación el comentario sobre Carpenter, o sea, y que él expresara su admiración no es un dato menor, atendiendo a que Carpenter era siempre él al menos, de alguna manera ha sentido siempre que fue despreciado por la industria. Yo creo que en los años esto ya ha cambiado y hay muchos reconocimientos a su favor. Y creo que, bueno, nada, creo que en vida se lo han dado el reconocimiento, no solo los fans, sino la industria. Digo, en un punto siento que Cameron salga a decir una cosa como esa, a mí me llena de orgullo y me parece que es una vindicación importante del tipo que es considerado, digamos, el tipo que hizo ya 3 películas de cada una de $1.000 millones de ganancia, tiene la deferencia de decir, mira, yo admiro a Carpenter, y bueno, es el origen, es un tipo que le tocó en suerte hacer películas que realmente lo apoyaron a llegar a donde quería ir. Y hay veces que uno agarra una película simplemente porque es lo que le toca, porque es la oportunidad que te dan, porque nadie lo quiere hacer. No sé si hoy es así, pero en algún momento nadie quería hacer una película de terror, era lo que te tocaba porque evidentemente era una tarea pornográfica. claro. Bueno, de hecho, el mismo Craven empieza con Last House on the Left, que es una exploitation, bueno, y está muy relacionado con esa cuestión pornográfica y de lo bajo, ¿no? De lo Y bajo. es súper interesante porque La última casa a la izquierda es en realidad una relectura de La fuente de la doncella de Ingmar Bergman. Sí, Viste que vos decís, sí, sí, es sí. pornográfico de acuerdo a cómo es el enfoque comercial que utilices para contar esa historia. Es Bueno, fascinante, la verdad. de hecho, uno de los podcasts próximos va a ser sobre Trampa para un violador de Deodato, que también Mira, tiene, que comparte el mismo actor que es David Hess, y también con The Last House on the Left, me refiero, eh, y tiene mucho de eso. Vuelvo un poco a Cameron, voy a retomar esto que vos decías con respecto a Terminator y la ciencia ficción, porque viste que también pasa con la saga de Alien, que al estar enmarcado en un relato de ciencia ficción, quizás hay un poco de, bueno, no, pero no es una película de terror, o sí lo es. Ya con Aliens 2 es un poquito más claro porque efectivamente es una película bélica, es más parecida a Starship Troopers que no sé, a cualquier película de Viernes 13, o sea, pero con Terminator sí es verdad que la estructura que tiene de un personaje que es el mal en sí mismo, que es casi indestructible, que es una fuerza superior, en búsqueda encima de una persona y de un nombre, ¿no? Esto de la cuestión de porque uno siempre se pregunta también en Halloween por qué Lori termina siendo más importante o por qué la va a buscar a él. Después en la remake y demás hacen la cuestión de que son hermanos y más, pero eso no importa. En ambas comparten eso, de que en Terminator está más claro, ¿no? Que va a matar a Sarah Connor para que no nazca el prometido, pero en Halloween es un poco más difuso.
No sé qué pensás de ambas estructuras. Y la verdad es que a mí me pasa que Halloween, si la ves fuera del contexto de su época, se consume en forma diferente. Me parece que me sorprende que para vos eso haya sido tan importante, porque yo conozco muchas personas que jóvenes que al acercarse a Halloween se decepcionan. Porque claro, estamos atravesados por la historia del género. El género después se reinventó todo el tiempo. De alguna manera, Halloween se puede nutrir a lo sumo de, no sé, de Bahía de Sangre, de Mario Bava, y de la cual también se nutre de Viernes 13, pero no, pero digamos, yo creo que el acierto de una manera es esta cosa de una fuerza de la naturaleza todopoderosa que de alguna manera es el mal en sí mismo, o sea que no hay una lógica y cuando la querés encontrar se desinfla, que eso es lo que intenta Rob Zombie. Así que en ese sentido me parece que a mí no me satisface y no me convence, pero yo no voy a dejar, yo la vi, ya era grande yo cuando vi la película, pero la idea de colocar al protagonista, digamos, colocar al espectador en el punto de vista del asesino fue revolucionario para mí. Yo cuando la vi, yo era chico, la vi en televisión la película, y el momento en que le sacan la máscara al niño, y ese niño era alguien inofensivo, y me colocaron a mí en ese punto de vista, y realmente fue desestructurante, fue como me movieron el piso. Y esta fuerza de la naturaleza irrefrenable que no se puede detener y que no se entiende, es lo que hace que la película sea absolutamente imprevisible. Ahora, hay un montón de películas que transitan los mismos elementos. Creo que la conjunción que logró Carpenter es única, y porque también tiene mucho que ver, porque no habría muchas referencias también. Estaba la de Bob Clark, la anterior, hay una de Bob Clark que ahora no me acuerdo el nombre, Black Christmas, que la estructura es la misma, digamos, hasta te diría que es probable que la haya visto Carpenter, pero los elementos jugaron de otra manera. Y la dirección ahí se puso de una manera que logró llegar de una manera diferente. A mí me parece que las películas tienen un grado simbólico que a mí es una de las cosas que más me interesa y por eso hablábamos de Aliens y su competencia a la hora de pensar lo que tienen para decir. Por ejemplo, hay una de las teorías de fans que dicen que Jesús era un ingeniero para la saga de Ridley Scott, porque se lo insinúa, que los ingenieros crearon humanos, que algunos volvieron como dioses y que alguno pudo haber sido crucificado. Es decir, un ingeniero fue Cristo, según estas mitologías que construyen. Entonces, para mí, en la saga de Terminator también hay una cuestión con Poncio Pilato, por un lado, que hay que matar a un niño, por otro lado, también hay un Cristo en esa lucha, digamos, un Salvador. Digo, hay como siempre referencias simbólicas que hacen que las obras crezcan. No las puedo encontrar en Halloween, ponele, porque no me son tan claras. Pero yo creo que hay algo que tiene que ver con lo primitivo, con la supervivencia, con lo básico, y con esta cuestión de colocarnos en el punto de vista de un asesino, de sorprendernos con ser la víctima ahora, no entender por qué pasa lo que pasa. Hay un delicado equilibrio entre la certidumbre y la incertidumbre en el cine fantástico, que cuanto más certidumbre tenés, mucha gente se siente tranquila y precisamente es lo que no necesitas en una película de terror. A veces la claridad narrativa puede jugar en contra de lo que estás contando y ese equilibrio puede ir para el otro lado. La incertidumbre puede generar precisamente eso, una incertidumbre que va por encima de esa expectativa o esa ansiedad hasta generar algo que te distancie. Entonces es un delicado equilibrio que hay que manejar. Y lo digo porque me parece que pasa todo el tiempo, que vos estás viendo una película y hay explicaciones que no tenés y está bien que no las tengas, pero hay un momento donde eso puede darse vuelta y convertirse en incertidumbre. Y es un delicado equilibrio que yo, me acuerdo que en La Niebla, la de Carpenter, la tuvieron que reeditar y refilmar precisamente porque el equilibrio no se estaba entendiendo del todo entre las escenas de fantasmas, tuvieron que agregar escenas para entender la película. Hay un momento que la película es lo que es y uno tiene que ver cuál es el equilibrio de cómo funciona y qué funciona. Entonces, a mí me da esa sensación, viste, que las películas tienen una magia que es difícil de recuperar. Por eso las de Rob Zombie no me convencen. No, por más que las reproduzcas, y eso vuelve a la discusión sobre la inteligencia artificial. O sea, las películas no son prompts. Vos puedes hacer una película con prompts, pero lo que hace una película única es tu relación con ella y quién la hizo, y sus procesos, que son únicos e irrepetibles. Yo veo la remake de Total Recall y yo digo, qué bien que está, qué bien filmada. Y yo sigo viendo escenas de la primera, sigo viendo la de Paul Verhoeven, porque hay algo que conecta con esa película. Entonces, hay algo también que nos conecta con esta cosa de somos seres humanos teniendo una experiencia viva y compartiéndola entre nosotros. Y uno lo que está haciendo es viendo a un autor que está contando algo y que tiene una vida única y una forma de expresar lo que la representa, y eso es lo nutritivo y uno que va a buscar, la empatía humana. Por ahora la máquina no tiene más que
de alguna manera una resultante que es como el balance estadístico de otras miradas, generando algo intermedio que puede ser más o Sí, menos agradable, hay pero que muchas por ahora cosas está para hablar muerto. de esto que dijiste. Retomo un poquito lo de Halloween, al menos te digo lo que a mí me parece con respecto a lo que quiere tratar o no. A mí me parece que Carpenter en todo su cine tiene una cuestión del relato mitológico o de la leyenda. Bueno, mencionaste de Fog, está claro que es como habla sobre la fundación de esa bahía y de los espíritus que regresan. También esa, justo hablo menciono de Fog porque la vi la semana pasada y vi Poltergeist también, que también tiene mucho que ver con eso. Y quizás Halloween es eso, esta cuestión de un evento pasado que es una leyenda, que es la leyenda del cuco Michael Myers, que vuelve, y estos adolescentes que no terminan de comprender que esa leyenda, ese mito, que en este caso podemos hacer la traslación también a, a lo que es el mito bíblico, por ejemplo, esto que mencionaste de cómo lo representa Cameron en Terminator y cómo también está en la saga de Alien. Bueno, quizás labura eso Carpenter, ¿no? Cómo el mito vuelve a hacernos creer que esas cosas quizás tienen algo de verdad, ¿no? Esta cuestión de que el mito si es verdad o mentira, bueno, como el relato oral o las historias universales pueden tener algo de verdad. Yo creo que en Halloween está muy presente eso y en Carpenter está también en The Fog, en El Príncipe de las Tinieblas. In the Mound of Madness es un poquito más meta, pero Sí, también está. Eh, eh, sí, y bueno, y en. Sí, no, perdón. no, coincido sobre esta búsqueda de encontrar un contexto que le dé un sistema operativo, una base para construir el relato. Es decir, todos estamos construyendo desde el verosímil algo que tenemos que creer y lo logra, me parece, ¿viste? Pero, no sé, volviendo a Aliens, pensaba, algo que me parece muy característico en este caso y llamativo, ¿no? Algo que especializa a Cameron es en cómo subvierte expectativas. Claramente desde Alien el tipo construyó una subversión para que vos no quedes conforme, primero porque no iba a ser la misma historia, ni siquiera iban a ser los mismos aliens. El androide te hizo construir durante toda la película Bishop que te iba a traicionar, vos estabas convencido que te iba a traicionar, vos lo sabías, y el tipo subvierte siempre las expectativas, lo mismo hace en Terminator 2, colocate en un espectador joven del año 92, yo, viendo la película, esperando ver de vuelta Terminator, y me encuentro con Terminator 2, que no es la misma película, sino que ahora resulta que Schwarzenegger es el bueno, y el otro parece que es un policía, que es maganudísimo, que es luminoso, que lo ves joven, parece que va a ser el bueno y es todo lo contrario. Me parece que en el caso de Aliens logra lo mismo, digamos. Es una pica de personajes, Aliens. Eso también es otro gran logro, porque no es solamente lo que pasa en cuanto a suspenso y acción, sino que los personajes están muy bien casteados y muy bien dirigidos y muy bien escritos. Gorman, viste, el Burke, que es el que los traiciona, digo, el de la corporación, tienen todos giros que te van sorprendiendo. Bill Paxton representa la voz de la audiencia, todo el tiempo diciéndole a la gente lo que diría la gente, lo cual genera una empatía enorme, porque el tipo está todo el tiempo diciendo lo que cualquier persona en su lugar diría. Una replay que en realidad es, digamos que para mí es como, primero, destacar que, según entiendo, es una de las primeras veces que es nominada al Oscar una actriz por una película de acción. No ganó, pero fue como un cambio referencial. ¿Viste? De pronto, una persona interpretando un rol de una película de acción y ciencia ficción es nominada a los Oscars. Eso es algo que es relevante porque evidentemente no estaba pasando. Digamos, vos tenés ahí, la arquitectura de los personajes de Aliens es notable. Y cómo el tipo te hizo creer que ibas a ver otra película de Alien, no, te encontraste con un animal diferente y no te encontraste con todas las cosas que vos esperabas que iban a pasar en la primera. A mí eso me parece extraordinario de él y realmente habla de una lucidez enorme, ¿no? Dicho sea de paso, yo sé que todo el mundo lo odia. En Estados Unidos yo creo que lo odian a Cameron. Había una frase que me habían contado. Yo trabajé con un director de fotografía americano canadiense, que odiaba a Cameron, evidentemente, y decía que había una frase en Hollywood que se utilizaba muy seguido, decía, si vos estás encerrado en una habitación con James Cameron y Jean de Bond,
y tenés un arma con 2 balas. ¿Qué haces? La respuesta correcta es, le disparás 2 veces a Jean de Bond para asegurarte que esté muerto. Era para poner en perspectiva, digamos, con quién estábamos hablando, qué clase de villanía podían, o sea, desde los técnicos, eh, pero debo decir, más allá de esto, que es real, que seguramente estamos hablando de gente que no pudo medir sus límites, yo debo reconocer que yo he visto, por ejemplo, muchas masterclasses de Cameron, y él reconoce en la actualidad de que se equivocó. O sea, yo digo, subrayo de que en su masterclass, por ejemplo, 3 veces medio que pide disculpas por el maltrato del pasado. Él sabe que se excedió, él cree que realmente los vínculos personales son más importantes que las películas, que en algún momento no lo creyó. Digo, hay un mea culpa en él que yo lo tomo. Y de hecho muchos actores después han vuelto a trabajar con él en Avatar, más allá de esta fama que se ha ganado, que sí, sí, yo creo que se la ha generado. Digo, me parece que el tipo fue aprendiendo a ser mejor persona, seguramente. Prisionero de su neurosis, seguramente no tuvo límites. Así como en Aliens pateó una mesa de té porque no podía soportar que los técnicos le pararan 20 minutos para ir a tomar el té. Fue, compró cada taza de té. ¿Cuánto sale una taza? Tanto. ¿Cuánto salen todas? Tanto. Le dio el dinero y le puso una patada a la mesa. Digo, acá no se toma más té. Digo, y desde ahí construir, Sigourney Weaver defendió y construyó. Yo creo que el tipo es un tipo de una gran lucidez. Creo que el último plot twist de su carrera, para mí que me sorprendió, que realmente fue un plot twist, fue que el tipo que en Terminator 1 nos alertó de la existencia del chat GPT y de lo que podía pasar cuando todo termine, salió a decir que tiene 71 años y que no tiene tiempo para hacer las próximas 2 películas de Avatar en forma tradicional, así que va a usar inteligencia artificial. Listo, se fue con Skynet. O sea, nos traicionó Cameron, ¿viste? Si él nos traiciona, no nos queda nada, ¿entendés? Te iba a decir, porque me disparas a muchas ideas. Tomo esto último. Yo creo que está bastante hinchado de las pelotas Cameron últimamente. Ha dicho esto, ¿no? Esto de que le hablan sobre los fracasos comerciales de Avatar, si se da, si va a ser una cuarta y una quinta. Y él dice, bueno, la verdad es que nunca viví un fracaso. Está esa soberbia también. Está la cuestión de la IA. Yo creo, o espero que quizás lo que quiera decir Cameron con respecto a la guía es que tratemos de saber cómo, que con ese poder, que no se nos vaya de las manos y que sepamos cómo darle vuelta, ¿no? Así como se da vuelta en Terminator 2 y que uno intuye que en ese futuro los rebeldes supieron poner o usar a favor la máquina, ¿no? No es que se quedaron en la cuestión de, bueno, aislarnos con respecto a esto y quedás afuera. Yo, Está bien lo que decís, porque en realidad Terminator 2, de alguna manera, nos está diciendo, quizás algún día el chat GPT se apiade de nosotros. Quizás algún día, si una máquina puede entender el valor de una lágrima, el chat GPT pueda quizás entender las nuestras y quizás podamos convivir. Pero bueno, sí. perdón, con respecto a dar vuelta a las expectativas, es curioso, porque si uno ve las últimas 3 de Avatar, que es lo último que hizo Cameron en los 15 años, hay como una dicotomía entre que les va muy bien a las películas, pero son bastante bastardeadas en la opinión pública, ¿no? O en la opinión de... O hay como una idea de que Cameron está haciendo lo mismo de hace 15 años. Y es curioso cómo, bueno, yo lo discutía con un amigo, ¿no? Que me decía, no, esto es una cagada, porque es la misma película constantemente. Y yo le decía, bueno, entonces nunca viste el cine de Cameron con respecto a esto, ¿no? O sea, hace Terminator 1, Terminator 2, en la base, en la superficie, uno podría decir que es la misma película. Igual que uno podría hacer con Alien 2 y Alien 1. Pero no, si vos realmente ves estas películas, te das cuenta claramente que él está subvirtiendo diversas cuestiones en cada película. Me parece que con Avatar, si uno las ve, no es la misma película claramente. Están los mismos villanos, están los mismos personajes, pero se tratan sobre cosas distintas constantemente. Sí, yo igual debo reconocer que a título personal tengo un conflicto que es básicamente no la soporto. O sea, vi la 1, me encantó, pero vos fíjate que no tuve intención de ver ni la 2 ni la 3, ya le perdí el ritmo y no tengo interés en verlo, y eso es un perjuicio mío,
Es como que yo le estoy reclamando a Cameron, yo estoy más interesado en que me cuente la historia del hombre que sobrevivió a las 2 bombas nucleares, que es un proyecto que está armando, que me vuelva a contar otra de estas de Avatar. Pero es un rollo mío personal que no tiene que ver con... A mí me parece que digamos, cuando él terminó Aliens, o sea, había mucho dinero para hacer la tercera. O sea, lo primero que fue tan exitosa la película, o sea, imagínate que el tipo le pusieron sobre la mesa la cantidad de dinero que vos puedas imaginar para hacer lo que se te dé la gana, y el tipo dijo que no, no le importó, o sea, su camino iba por otro lado, y yo no cuestiono sus decisiones, me parece que le sobró capacidad para hacerlo, la verdad que hizo un gran trabajo. Mi reclamo es, yo quiero que siga filmando desde la diversidad y de los puntos de vista, y siento que hay una limitación ahí en cuanto a la forma que a mí no me satisface, que realmente Avatar es una buena película, es divertida, debo reconocer, pero es una de esas películas que fueron creadas para vender monitores, para vender televisores. ¿Viste? En algún momento te vendían el Full HD, después te empezaron a vender los 4K y después te querían vender otra. O sea, la verdad que son películas que yo me acuerdo, iba a Musimundo en aquel entonces, cuando se estrenó Avatar, y te llenaban de monitores con Avatar. Y decir, básicamente es una película para vender televisores. Yo recuerdo tener el Blu-ray y Claro, enterarme que un argentino había ganado por los efectos especiales en el bueno, magia. 2009. Magia pura. Claro. La película es increíble, es extraordinaria. De hecho, yo puedo hablar muy bien de Avatar en cuanto a que la verdad que es una película que tiene un pulso enorme, pero no me acuerdo absolutamente nada y creo que no me importaría revisitarla. A mí esa espectacularidad visual no me... Digo, a mí me pasa esto, cuando yo te dice la referencia a Alien, en donde están contando una historia que transcurre en un castillo embrujado en el espacio a miles de años luz de la Tierra, pero me están contando algo que es de un organismo vivo que me habita, yo me conecto. Avatar me parece un ejercicio espectacular visual de algo que me es ajeno, donde la empatía no está presente para mí, pero que el expertise visual que tiene Cameron es envidiable, el presupuesto que tiene es envidiable y el talento que tiene es envidiable. De ahí en más me pasa que no conecto con lo que cuenta. Me parece que es extraordinario, siempre él brilla y la verdad que me encanta lo que hace y lo banco. Pero la verdad es que a mí me pasa que no tengo ningún interés en seguir ese tipo de obras y espero atentamente que me haga esta otra película porque va a estar buenísima, no lo tengo duda, no tengo ninguna Claro. duda. ¿Se Pero sabe bueno, más o menos cuándo la estrena? no, y lo peor es que no me importa, eso es lo gravísimo, ¿viste? Porque yo tengo que ver la 2, la 3, ¿viste? Imagínate, es un laburo que no tengo ganas de hacer. Así que ojalá que no se apure tanto, o que, me refiero en el caso de Avatar. La otra no tengo idea cuándo la va. Claro, porque entiendo que las 4 y las 5 no las va a dirigir en las de Avatar, las va a producir. Entonces ya ahí estaría como más libre de tomar la dirección para otro lado. Pero bueno, es verdad que sí, uno ve hoy y ve quizás directores de hoy en día que están puestos en lugares de Cameron y gente que le achaca a Cameron y vos decís también, bueno, ¿qué más le podés exigir a Cameron, no? Siendo que hizo... Después hace El Abismo, hace Titanic, no es que se quedó en Alien 2. Es un No, director muy no. grande. Película que me encanta, El Abismo también. Amo El Abismo, me parece una película extraordinaria también. Esta cosa de la maquinaria frente a lo sobrenatural, o sea, lo vuelvo a ver ahí, lo veo muy presente a Cameron. Que, bueno, El Abismo es básicamente una reflexión sobre el final de su relación con Galen Hart, esta historieta entre Ed Harris y Antonio. Hay un paralelo ahí que se produce, que él estaba resolviendo un tema y lo ves ahí latente, ahí yo conecto emocionalmente porque me doy cuenta que hay una historia a contar y el tipo te lo está diciendo y lo ves porque hay un drama y está ocurriendo en el fondo del mar, ¿viste? Pero hay dos personas que están en conflicto y ahí está el humano, ahí está el presente. La verdad que en ese sentido siempre te gana Cameron. Yo me acuerdo cuando se estrenó Titanic que no la quería ir a ver, todo el mundo la había ido a ver y yo no la quería ir a ver porque la verdad que no, en general no me gusta que me marquen la agenda de lo que tengo que ver. Yo las películas las veo cuando puedo o cuando tengo ganas. Y me acuerdo que la película me ganó, pero por nocaut, porque cuando la vi, realmente me superó. No pensé que me iba a gustar como me gustó, ¿viste? La verdad que a veces uno tiene esos prejuicios hasta que te conquistan, ¿viste? Por prepotencia, porque la verdad que la película habla por sí misma. No, él tiene una... Es una película que siempre me hubiese encantado verla en cine, Titanic. Sí, sobre todo en el último tiempo, porque yo no tampoco la tenía en consideración. Es la película favorita de mi pareja y ella me la puso otra vez en valor. en consideración y es Sí, increíble. sí, 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 es un peliculón. Nada, no se puede. No, y aparte la anécdota de que esa película surge en realidad porque él quería ir a filmar el Titanic de verdad. Entonces, para conseguir el presupuesto para filmarlo, les hizo creer a los del estudio que iba a ser una película sobre el tema. Y básicamente
Lo que quería era filmar el barco, y desde ahí empezó a tirar del hilo, y ahí apareció la idea de Romeo y Julieta en el Titanic. Pero en realidad originalmente era producto de una suerte de mentira. Él quería básicamente tener los recursos para era muy caro ir hasta el Titanic, y bueno, les vendió un proyecto y lo compraron y después lo hizo y quedó tremendo, ¿viste? Fascinante en ese sentido. Estaba pensando que en Aliens 2 esta cuestión de lo maquinal también está con el final, que ella agarra básicamente la máquina de que es una máquina obrera en el futuro para enfrentarse a esa cosa tan grande que incluso en la uno está nombrado como el organismo perfecto, y en la 2 primero que ambas La madres, madre del organismo perfecto. claro, Sí. y ambas Es madres, muy loco, pero a mí me pasa algo, tiene que ver con una pulsión emocional, no tiene que ver con lo racional lo que me pasa con esa escena final. Es una escena que visito muy seguido, el final, el clímax, porque vuelvo a tener 14 años. O sea, vuelvo a encontrarme con ese niño que yo fui y la sorpresa que me generó toda la secuencia, el momento en que Bishop de pronto siente las convulsiones en el final, y que de pronto pensás que ha sido atacado por un facehugger, pero no, es el tentáculo, la cola de la madre que lo parte al medio, ella que abandona a Newt y desesperado se esconde, y vos decís, abandonó a Newt, pero no, fue a buscar los refuerzos, digamos, y la tecnología se convierte en su medio, digamos, de pronto podés encontrar como una conexión entre cómo el humano y su inteligencia pueden enfrentarse a lo primitivo a través de los recursos de su capacidad, y enfrentarse a algo que es, nada, que de alguna manera que no tiene la inteligencia que ella tiene, utilizando los recursos de una persona que es más débil, utilizando la inteligencia para derrotar a un otro. O sea, hay algo ahí, pero a mí no conecto con eso, conecto con la emocionalidad. Hay algo visceral en la película que no tengo tanta explicación para lo que me pasa cuando la veo. Conecto con el niño que yo fui, la sorpresa que sentí, y no puedo llegar al fondo de la metáfora, pero sí llego a la pulsión y la necesidad de que ese personaje tiene por proteger a Newt, que es la madre. Son dos madres luchando por su supervivencia. La escena que es muy famoso esto, pero digamos, Sigourney Weaver no, cuando vio por primera vez la película, a ella no le avisaron de que habían retirado la escena en donde se enfrentaba a la foto de su hija muerta. Ella estuvo 57 años navegando, cuando la encuentran, la llevan a un espacio para mostrarle la foto de su hija que había muerto hacía 2 años, una anciana, que en la película le interpreta esa foto la madre de Sigourney Weaver. Ella nunca pudo conocer a su hija, entonces a través de esa pérdida el personaje atraviesa en su espina dorsal esa pérdida, la lleva a luchar denodadamente por salvar a Newt contra otra reina madre que quiere salvar a sus crías. Son dos madres luchando por la supervivencia. Ahora, Sigourney Weaver cuando vio la película no estaba la escena. Y imagínate, hay que ser James Cameron para bancársela, porque no fue feliz, y en todas las entrevistas que vi, Sigourney Weaver destaca de que se sintió muy decepcionada porque hubieran sacado esa escena. El resto de las escenas que sacaron, por ejemplo, hay una escena de los colonos, la verdad que no suman para nada, en mi opinión, por supuesto, le restan misterio al personaje de Newt. Algo que hablábamos al principio sobre cuánto tenés que saber de un personaje o de una historia para que funcione. Cuanto más me mostrás cómo eran los colonos y más me mostrás a Newt, menos el personaje me es interesante. El personaje se vuelve interesante en las versiones. sí, sí, a mí me pasaba incluso viendo la película que bueno, está bien, pero no necesito saber No, más. no. Y yo, con respecto a esa decisión de quitar, yo no recuerdo que en la uno se mencione que ella fue madre o era No, madre. no, no En la se uno me menciona. parece que eso No se no menciona. está. En la uno no se menciona. Pero Entonces directamente funciona por consecuencia, ¿no? El hecho mismo de ver una niña y de la propia supervivencia humana, sí, ¿no? sí. Pero, Me estoy pero enfrentando a otra digamos que especie. Cameron tuvo la inteligencia de encontrar los huecos en la trama como para poder sumarse a la historia. Supo que podía armar un backstory de los huecos que le dejó Ridley Scott en la primera. Y eso está buenísimo también, hay que reconocerle, porque es una gran idea. Esa es una escena que realmente podría haber quedado en la película realmente, porque hace que el personaje crezca un montón. Pero bueno, igual hay algo que es súper interesante también. Ese es el tipo de cosas que pasa cuando vos ensayás con un actor. Vos con un actor trabajás hipótesis de escenas que no se van a filmar, escenas que van justo en la escena anterior, pero que no vas a filmar, pero que pudo haber pasado, para afectar la escena en sí misma. O sea, en la película esa escena está porque Sigourney Weaver la atraviesa. Esa escena está porque es la que utiliza como espina dorsal para su personaje.
Entonces, en ese sentido es fascinante, porque estás usando la escena, lo que pasa es que no la viste. El que no la hayas visto no quiere decir que no haya ocurrido. Ocurrió, lo que pasa es que no te lo mostraron. Eligieron no mostrártelo, pero el personaje lo tiene adentro. Y lo Y que, eso funciona igual. sí, creo que lo que tiene Aliens 2 también es que también construye construye de una manera más contundente al personaje de Ripley como con su iconicidad, ¿no? O sea, lo mismo que hace con Sarah Connor en Terminator 1 y 2, hace lo mismo, toma a Ripley, porque es verdad que Ripley en la 1 es un personaje que en principio es bastante secundario, y después toma el protagonismo, más allá de que está latente en toda la película que ella tiene su personalidad y que los otros no le hacen caso y demás. Creo que Aliens 2 es la que termina de construir a Ripley como personaje fundamental del cine. Maravilloso, sí. Y aparte Cameron decía cuando escribió el guión que no tenían el contrato, después de 7 años de haber filmado Alien, escriben la secuela y no tenían el contrato de Sigourney Weaver. A ver, si Sigourney Weaver no aceptaba la película no hubiera ocurrido. Porque la película tenía sentido si estaba ella. Si no era una película más. Y es verdad. Si hubiera sido una película sobre otro personaje, qué sé yo, todo bien. Acá se termina de armar el personaje en la secuela. Que digamos, en Alien originalmente fue escrito por Dane O'Bannon para un hombre y Sujet. Lo escribió por un hombre, así que es un gran logro también de Ridley Scott, soñar esa película en el año 77 con una mujer. Y después en Aliens el regreso, que termina de armarse, que algo me fascina, el momento en que Michael Biehn le explica cómo usar un arma a Sigourney Weaver, donde uno ve primero que es casi erótico cómo se lo explica, cómo entran en contacto, pero fundamentalmente lo que me encanta de la escena es lo inteligente que es Sigourney Weaver o Ripley. Cómo rápidamente una persona puede manipular el arma y aprender a usarla. No es una típica mujer que actúa de no saber o de no tener aptitudes. No, ella es inteligente y sabe y entiende y lo sabe hacer como cualquier persona que, por eso lo dice Sigourney Weaver en alguna entrevista, en realidad lo que hizo ella y le parece que es patético que nos esté pasando, que ella lo que hizo fue interpretar una mujer que resuelve, qué es lo que ella tiene que hacer en la vida. Ella en la vida tiene que resolver. Y por ahí en el cine el estereotipo que la mujer tenga que tener otro tipo de actitudes. Y ella lo que hizo fue básicamente lo que hace en la vida. Ella tiene que afrontar cosas y resolverlas. Así de simple y fácil. Y que el hecho de Ripley sea tan particular para nosotros, en realidad es significante de un problema mayor, ¿viste? Que tiene que ver con la mirada que tenemos en el cine con las mujeres. Pero ella, Ripley, lo que hizo fue resolver. Yo resolví, es lo que hago en la vida. Digo, y tiene razón. Pasa que Ah, realmente aparte que tiene todo el background de la 1. O sea, ya es suficiente eso para afrontar una cosa más grande, ¿no? O sí. sea, Y después las cosas que son muy tristes, Cameron en alguna entrevista se lamenta cuando le preguntan por Alien 3, ¿viste? Porque vos fíjate todo el esfuerzo que significó la Alien 1, Alien 2, y la Alien 3 hable con Newt muerta, Bishop muerto y Michael Biehn muertos. Digo, ¿para qué tratamos de salvar a Newt si después en la tercera la abrimos así? Hay teorías en las redes que aseguran de que tanto la tercera como la cuarta son sueños de los personajes de Aliens, que nunca ocurrieron en realidad. Alien 3 es un sueño de Ripley, que todavía está hibernando en el espacio. Nada, para justificar cosas, para ver si el día de mañana podemos borrarla. sí, sí, también siendo que la 3 es de Fincher, yo la 4 no la recuerdo, pero más allá de que Fincher reniegue esa película, esa amargura tiene bastante que ver con su cine. Fincher es un tipo mucho más eh, nihilista en cierto punto con sus personajes Sí, 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 sí. y sus historias. No, me encanta. Entonces, bueno, Fincher me encanta. Fue víctima de los estudios, aparentemente. Y, sí, pero igual yo me pongo los zapatos de Cameron cuando abrió la película, después de haber hecho una película luchando por la supervivencia, donde un personaje hace todo lo posible para salvar a su hija adoptiva, y la otra hable. Lo primero que hacen es abrir la tercera con ellos muertos. Bueno, está bien, gracias. Los mató la tecnología, ¿viste? No pudieron los aliens, pudieron la tecnología. ¿Viste? La negligencia técnica los mató. sí, 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 siendo él tan optimista aparte con sus personajes y Y con bueno, su cine. sí, son las reglas del Sí, juego. sí, obvio. Son las reglas del Pero bueno, juego. una cosa no borra la otra, porque ambas han quedado más que la 3 y la 4. Para ir cerrando, te iba a preguntar con respecto a lo que fue la saga después, lo posterior. ¿Lo viste? Las cuestiones de Prometeo, la de Fede Álvarez. ¿Qué opinión te merecen lo que siguió Yo me después? fui
fue extinguiendo. Covenant me interesó, debo reconocer que la vi con interés, pero se fue extinguiendo mi interés en la saga al punto que ya Romulus no la terminé de ver, la empecé a ver y no la aguanté. Eh, es un tema complejo para mí, porque mirá que yo en general soy a prueba de balas para ver películas, pero no tuve empatía con la trama, no me importó lo que me estaban contando, los personajes no conectaron conmigo. Técnicamente me parece extraordinaria, la verdad que es un gran director, Fede Álvarez, pero bueno, no, es lo que me pasó. Entonces, también es cierto que yo estoy más grande y la edad habla y dice y se expresa. Yo ya no soy el que fui, el chico de 14 años que vio Aliens el regreso no está hoy presente, aunque hoy cuando la visité, la película, sentí por momentos esa juventud una vez más. Entonces hay cosas que ya no me atraen de la misma manera. No puedo conectar con estas sagas en la medida que ya no soy el mismo. Y busco otras cosas. Yo me conecto más con otro tipo de películas hoy por hoy. Y no tiene que ver ni con lo comercial ni con sagas que me habitaron en la infancia. Entonces le fui perdiendo el interés. Con el tiempo pasa que si bien yo antes veía lo que me gustaba, lo que no me gustaba, veía incluso las picas buenas, las malas, porque de todas aprendía, con los años empiezo a sentir de que en realidad hay una lista limitada de películas por ver, no son infinitas las listas de películas por ver, y en ese sentido elijo más que quiero acompañar. Y hay cosas que me atrapan y me interesan y otras no. He visto películas que me encantaban y películas que no me gustaron y de todas he intentado aprender. Hoy ya no siento eso, ahora solo quiero seguir el pulso de mi interés. Eso es lo que me ha traído. Sí, yo las de Ridley, de Covenant, de Prometeo, no las seguí. Sí fui a ver Alien Romulus al IMAX y todo, porque bueno, fue una cuestión de una salida así con un amigo. Y la disfruté muchísimo, a mí me pareció muy buena y me parece que Fede filma muy bien y consigue escenas muy potentes. Y sí me queda esta cuestión de que quizás es una película para continuar una cuestión comercial de saga y quizás tiene muchísimo menos para decir que Alien 1 y Alien 2. No conecto con personajes que tienen una función comercial. Ya por el registro de edad no conecto. Me pasó eso. Digo, le noto los hilos a la película. Sí, No me incluso parece tiene un personaje. momentos que están dichos como, bueno, vamos a decir la frase que se decía en esta escena de la anterior película y es muy Pero raro, bueno, tiene son decisiones opiniones. raras. Sí, son opiniones. Lo importante es que la película está bien producida, que está bien contada, y después, bueno, nada, me parece que sumará al fanático de la saga. No me incluyo como fanático de la saga. Para mí la saga murió en la 2. Yo acompañé todo lo que pude, pero ya no tengo interés. Y tiene que ver con mi tiempo y mi maduración y cómo las historias se han desvirtuado. Yo creo que Alien tenía mucho para decir, Alien se expedió, la hizo crecer y después el resto me parece que es básicamente tratar de sacar más recursos a una vaca que ya no tiene más leche para dar. Pero lo intentan, lo van a seguir intentando. Puede ser que te sorprendan y aparezca algo nuevo. Yo la verdad que no sé. Me avisarán, ya me avisarán las redes que tengo que ver alguna película que esté buena. Por ahora les cedo la tarea a ustedes para que me avisen. Bueno, para ir cerrando el episodio quería no olvidarme, que esto lo notamos al principio, y que también para mí tiene relación con Alien 2, que es dónde se está proyectando Los Ojos del Abismo, que es tu película que estrenaste el año pasado. Se va a estrenar se va a proyectar mejor porque ya se estrenó el 31 de marzo a las 6:30 en la Biblioteca Nacional. ¿Vas a estar ahí? ¿No vas a estar ahí? Así es. ¿Cómo venís siguiendo? Sí, sí. Yo creo que vamos a estar, el equipo va a estar presente, vamos a acompañar la película. Es una película que todavía quiero, lo digo porque a veces, con el tiempo, a veces las películas no las quiero tanto, pero con esta la quiero porque la tengo todavía internalizada. A medida que pasan los años uno se distancia de la obra porque el que la hizo no es el mismo que está hoy presente. Siempre entro en conflicto conmigo mismo, es un diálogo esquizofrénico que se produce entre mí y lo que hice y lo que soy. Pero todavía la tengo mucho cariño y no ha tenido la oportunidad de encontrarse con un público amplio, o sea que sigue siendo una película que hasta donde sé, por ahí me equivoco, no está pirateada, así que la única oportunidad que tenés de verla es en una sala y las mejores condiciones que te puedo ofrecer son estas hoy digamos, en la nave de los sueños, la Biblioteca Nacional, el 31 de marzo a las 18:30. Va a ser una oportunidad de poder conocerlos, de poder hablar y nada, me va a encantar. Así también me dicen qué película hicimos, porque de ahí se termina de completar la experiencia. Cuando el público accede a la obra y te dice qué hiciste. Y sí, efectivamente, de alguna manera está conectada con Aliens
o con el mundo Cameron 80s, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la música, desde el punto de vista de la fotografía. Sí, sí, uno está habitado por esas referencias y no las niego, sino que para mí subliman y estoy hecho de las películas que vi. Así que en ese sentido, si las pude sublimar, me parece un acto de honestidad poder decirlo. Sí, la verdad que la película tiene mucho de ese cine que amo. Y si logré acercarme mínimamente, bueno, feliz en ese tránsito hacia la muerte, digamos, haber un pequeño logro de haberme podido expresar y haciendo eso que quería hacer. La verdad que es un motivo de orgullo. Ojalá me puedan acompañar, yo voy a estar ahí presente y nada, vamos a conocernos, me va a Bien, encantar. también le digo a la gente que esté escuchando esto que vamos a tratar de ir y que, bueno, traten de ver cine nacional de género, que están apareciendo cosas muy interesantes, aparte últimamente. Lo charlábamos con Matías Condito el otro día, hay una buena... siempre hubo para mí, pero ahora que la gente está más conectada quizás con las redes y demás y que se puede enterar más fácilmente, invitamos a la gente a que la vea. Yo en lo personal te agradezco, Dani, por estar en este lugar, por tomarte el tiempo un domingo y charlar conmigo sobre una película. Eh, y nada, gracias por esto. A vos. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por este espacio y bueno, a seguir viendo películas y haciéndolas si podemos. Te mando un saludo a vos y a tu audiencia y bueno, nos vemos en el cine. Dale, nos vemos en el cine. Por lo pronto, a los que estén escuchando esto, los despido y nos encontramos un próximo viernes a las 6:30 también, como tu película. Nos vemos.